Reacciones químicas. Buen día, jóvenes. ¿Cuántos de ustedes desayunaron hoy? Déjenme decirles algo. En este momento, dentro de su cuerpo, están ocurriendo millones de reacciones químicas que están transformando ese desayuno en energía para que puedan estar aquí, atentos y concentrados. El tema que vamos a estudiar el día de hoy se titula Reacciones químicas, la transformación de la materia. Van a entender por qué el pan se esponja, por qué se oxida el hierro, cómo funciona un extintor de incendios y hasta qué respiramos. Todo esto tiene que ver con reacciones químicas. Muy bien, para entender qué es una reacción química, primero necesitamos recordar algo que ya hemos visto antes. Las sustancias pueden experimentar dos tipos de cambios físicos y cambios químicos. Presten mucha atención a esta diferencia porque es fundamental. Los cambios físicos no transforman la naturaleza de las sustancias. Por ejemplo, si yo tomo un vaso con agua y le meto al congelador, el agua se congela y se convierte en hielo. ¿Dejó de ser agua? No, ¿verdad? Simplemente cambió de líquido a sólido. Pero sigue siendo H2O. Sigue siendo agua. Ese es un cambio físico. Pero los cambios químicos son completamente diferentes. En un cambio químico, las sustancias sí se transforman, cambian su naturaleza química y se convierten en algo totalmente nuevo. Y aquí es donde entran las reacciones químicas. ¿Qué es una reacción química? Muy bien, vamos a la definición formal. Y escuchen con atención porque es muy importante. Una reacción química es el proceso mediante el cual ciertas sustancias que llamamos reactivos se convierten en otras sustancias distintas que llamamos productos. Déjenme repetirlo de otra manera para que quede muy claro. Es cuando una o varias sustancias se transforman completamente y producen sustancias nuevas, diferentes a las originales. Permítanme darles un ejemplo. Cuando encendemos un cerillo, ¿qué pasa? Se produce luz y calor, ¿cierto? Pero si observan con cuidado, la materia del cerillo se transforma en cenizas, se producen gases y vapor de agua. El cerillo original ya no existe, se convirtió en otras cosas. Eso es una reacción química. Por ejemplo, si yo tomo un hoja de papel y la quemo, la materia se transforma. Ya no tengo papel, ahora tengo cenizas, gases como el monóxido de carbono y el dióxido de carbono, y vapor de agua. La sustancia original desapareció y en su lugar aparecieron sustancias completamente nuevas. Características de las reacciones químicas. Las reacciones químicas tienen una característica muy importante que quiero que ustedes recuerden. La cantidad de energía que se desprende o se absorbe en estos cambios generalmente es mayor que en los cambios físicos. Piensa en esto. Cuando el agua se congela hay un pequeño cambio de energía, pero cuando quemamos gasolina en un motor, la energía que se libera es enorme. Por eso los automóviles pueden moverse. Por eso los cohetes pueden llegar al espacio. Las reacciones químicas liberan o absorben grandes cantidades de energía. Y déjenme contarles algo que los sorprenderá. En este preciso momento está ocurriendo reacciones químicas a su alrededor todo el tiempo. En el aire que respiran, en las plantas o los árboles que hacen la fotosíntesis, en las baterías de los celulares, en su propio cuerpo. El mundo entero es un escenario constante de transformaciones químicas. Ahora, quiero que reflexionemos sobre esto.
¿Para qué sirven las reacciones químicas? ¿Por qué debería importarnos? Miren, muchas de las cosas que disfrutamos y utilizamos todos los días existen gracias a las reacciones químicas. Voy a darles varios ejemplos muy concretos. El pan que comieron en el desayuno existe porque ocurrieron reacciones químicas cuando se horneó. El yogur que tal vez tomaron se produjo gracias a reacciones químicas generadas por bacterias. El queso, las tortillas, el vinagre, todos esos productos se obtienen mediante reacciones químicas. Cuando cargan su celular, dentro de la batería están ocurriendo reacciones químicas que almacenan energía. Cuando encienden un cerillo, hay una reacción química que produce el fuego. Cuando se toman una pastilla para el dolor de cabeza, esa medicina funciona gracias a reacciones químicas que ocurren en su cuerpo. Eso no todo es positivo, y eso es muy importante que ustedes lo sepan. Algunas reacciones químicas generan contaminantes perjudiciales para el medio ambiente y para nuestra salud. Por ejemplo, los gases que salen de los carros y de las fábricas son productos de reacciones químicas que contaminan el aire que respiramos. Por eso es tan importante que ustedes, como jóvenes que van a ser los profesionistas del futuro, comprendan estos procesos para poder buscar soluciones más limpias y sustentables. Ahora voy a contarles un experimento muy sencillo que demuestra una reacción química y que ustedes pueden hacer en su casa, desde luego con la supervisión de un adulto, o incluso se podría hacer en la escuela. ¿Qué creen que pasa si mezclamos vinagre con polvo de hornear? Algunos de ustedes probablemente ya lo hicieron o lo vieron en algún video. La mezcla comienza a burbujear, ¿verdad? Hace espuma y se producen muchas burbujas. Eso, jóvenes, es una reacción química ocurriendo ante sus ojos. El vinagre, que químicamente se llama ácido acético, reacciona con el polvo de hornear, que es bicarbonato de sodio, y se producen varias sustancias nuevas. Una de ellas es el dióxido de carbono, que es un gas, y por eso vemos las burbujas. Ahora, y esto es muy interesante, esta reacción no solo es un experimento divertido. Hace muchos años, esta misma reacción se usaba en los extintores de fuego. ¿Saben por qué? Porque el dióxido de carbono que se produce es muy eficaz para apagar el fuego. El gas desplaza el oxígeno, y sin oxígeno, el fuego no puede seguir ardiendo. ¿No les parece increíble que algo tan simple tenga aplicaciones tan importantes para salvar vidas? Muy bien, ahora viene una parte fundamental de nuestro video. Necesitamos aprender cómo los científicos representan las reacciones químicas. Imagínense que cada vez que quisieran describir una reacción química, tuvieran que escribir párrafos completos explicando qué sustancias participan, qué se produce, en qué estado están. Sería muy complicado y tomaría mucho tiempo, ¿verdad? Por eso existe algo que se llama ecuación química. Una ecuación química es la representación abreviada, mediante símbolos y fórmulas, de lo que ocurre en una reacción química. Es como un lenguaje universal que todos los químicos del mundo entienden, sin importar si hablan español, inglés, chino o árabe. Vamos a ver cómo se escribe la ecuación química de nuestro ejemplo del vinagre y el polvo de hornear. CH3COOH AC más NaHCO3S CH3COONA AC más H2O más CO2. Ahora, déjenme explicarles qué significa cada parte de esta ecuación. A la izquierda de la flecha tenemos los reactivos. Son las sustancias que vamos a hacer reaccionar. Las sustancias iniciales. En este caso son el ácido acético,
CH3COOH y el bicarbonato de sodio, NaHCO3. La flecha en medio significa produce o da lugar a. Separa los reactivos de los productos. A la derecha de la flecha tenemos los productos. Son las sustancias que se forman como resultado de la reacción. En este caso se producen acetato de sodio, agua y dióxido de carbono. Pero las ecuaciones químicas nos dan aún más información. ¿Se fijaron en las letras que están entre paréntesis? AC, S, L, G. Esas letras nos indican en qué estado se encuentra cada sustancia. Voy a explicarles los símbolos más importantes que van a encontrar en las ecuaciones químicas y que deben aprender. Tomen nota porque lo van a necesitar. El símbolo S significa que el compuesto es un sólido. El símbolo L significa que el compuesto es un líquido. El símbolo G significa que el compuesto es un gas. Los símbolos AC o AQ significa que el compuesto está en solución acuosa, es decir, disuelto en agua. La flecha significa produce o da lugar a y separa a los reactivos de los productos. El símbolo más se usa para separar dos reactivos o dos productos entre sí. La flecha hacia arriba indica que se desprende un gas durante la reacción. La flecha hacia abajo indica que se forma un precipitado, que es un sólido que se separa de la solución. El símbolo de doble flecha indica que la reacción es reversible, es decir, que puede ocurrir en ambos sentidos. El triángulo delta indica que se aplica o se libera calor en la reacción. Y si ven una fórmula química escrita encima o debajo de la flecha, eso indica la presencia de un catalizador, que es una sustancia que acelera la reacción sin consumirse ella misma. Las ecuaciones químicas son muy poderosas porque nos proporcionan información tanto cualitativa como cuantitativa. ¿Qué quiere decir esto? Información cualitativa significa que nos dicen qué sustancias intervienen, cuáles son los elementos y compuestos que participan. Información cuantitativa significa que nos indican el número de átomos de cada elemento que participa en la reacción. Entonces, con solo mirar una ecuación química podemos saber muchas cosas. ¿Qué sustancias reaccionan? ¿Qué sustancias se producen? ¿En qué estado físico están? Si se libera un gas, si se libera un sólido, si hay calor involucrado, cuántos átomos de cada elemento participan. Todo eso en una sola línea. ¿No les parece extraordinario? Jóvenes, quiero hacer una pausa aquí para hablarles de algo muy importante. Tal vez algunos de ustedes se estén preguntando, profe, ¿para qué me sirve todo esto? ¿Cuándo voy a usar ecuaciones químicas en mi vida? Déjenme decirles algo que entender. Las reacciones químicas va mucho más allá de memorizar las fórmulas para el examen. Este conocimiento les abre las puertas para comprender cómo funciona el mundo. Cuando entiendan las reacciones químicas van a poder explicar por qué los alimentos se descomponen y cómo conservarlos mejor. Van a entender cómo funcionan los medicamentos en su organismo. Van a comprender por qué es tan importante cuidar el medio ambiente y reducir la contaminación. Si alguno de ustedes decide estudiar medicina, ingeniería, biología, nutrición, enfermería o cualquier carrera relacionada con las ciencias, este conocimiento será su base, sus cimientos. Pero incluso si deciden estudiar algo que no sea ciencia, este conocimiento les ayudará a ser ciudadanos más informados, a tomar mejores decisiones en su vida cotidiana, a entender las noticias sobre tecnología y medio ambiente. Muy bien, jóvenes, hemos llegado al final de nuestro video y ahora voy a hacer un resumen de los puntos más importantes que hemos visto hoy.
Les pido que presten atención porque voy a sintetizar lo esencial de este video. Primero, vimos que una reacción química es el proceso mediante el cual ciertas sustancias llamadas reactivos se transforman en otras sustancias diferentes llamadas productos. No es un simple cambio de forma o estado, es una transformación real donde la naturaleza química de las sustancias cambia. Segundo, vemos que las reacciones químicas están presentes en absolutamente todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. Desde los alimentos que comemos hasta el funcionamiento de nuestro cuerpo, desde la tecnología que usamos hasta los problemas ambientales que enfrentamos. Todo involucra reacciones químicas. Tercero, aprendimos que las reacciones químicas se representan mediante ecuaciones químicas, que es un lenguaje universal que nos permite comunicar de forma clara y precisa lo que ocurre en una reacción. Estas ecuaciones usan símbolos especiales que nos dan información completa sobre las sustancias que participan, su estado físico y las condiciones de la reacción. Y cuarto, reconocimos que las reacciones químicas pueden liberar o absorber energía, y que esta energía es lo que mueve el mundo, desde el motor de un carro hasta el metabolismo de una célula. La relevancia de este tema para sus vidas no puede ser exagerada. Ustedes están en una etapa de su formación donde están construyendo las bases de su conocimiento científico. Este tema es fundamental, no solo para continuar con sus estudios de química, sino para comprender la biología, la física, la medicina, la ingeniería y prácticamente cualquier área del conocimiento científico. Vivimos en un mundo que funciona gracias a las reacciones químicas. El aire que respiramos, el agua que tomamos, la comida que nos nutre, la energía que usamos. Todo está conectado por estas transformaciones de la materia. Y ahora ustedes tienen las herramientas básicas para comenzar a entender estos procesos. Antes de terminar, quiero dejarles una reflexión. La próxima vez que enciendan una vela, que vean oxidarse un clavo, que disfruten de un pan recién horneado, que vean las hojas de un árbol en otoño cambiando de color, quiero que se detengan un momento y piensen, aquí está ocurriendo una reacción química. Aquí está la transformación de la materia. Aquí está la ciencia en acción.